Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes y noches, dependiendo de dónde se encuentren en el globo terráqueo. Estamos en este programa de Enigma Misterioso Universo, prácticamente un programa que ha roto los esquemas aquí en la televisión. Muchísimas gracias, amigos y amigas cósmicas. Sean todos ustedes pues bienvenidos a este programa. Estamos con la presencia del señor Roberto Mera, investigador, ufólogo. Roberto, un gusto tenerte nuevamente aquí en lo que es la productora Digital Visión y en este programa, pues, Misterioso Universo. Muchas gracias. Bueno, vamos a enfocar temas que prácticamente venimos de la Semana Santa. Vamos a enfocar el tema de Jesucristo y también vamos a enfocar el tema de las dimensiones, de los planos dimensionales, digámoslo así. ¿Cuántos planos dimensionales existen de lo que se ha logrado saber hasta ahora? Bueno, hasta ahora en base científica se podría hablar de que por medio del acelerador de partículas y otros elementos más, se habla de hasta un plano de una quinta dimensión. ¿Ya? Pero si vamos más allá, al ámbito religioso, de donde se parte toda esta creencia de las dimensiones, se cree que hay hasta una séptima dimensión. ¿Sí? Y esto viene en base a culturas antiguas. Por ejemplo, en la India mismo hablaban de 7 cielos, ¿no? Y a nuestro plano lo referían como el tercer cielo. Entonces hacemos una referencia como de la tercera dimensión. Entonces, si ellos hablaban de 7 cielos y nosotros estamos en el tercero y nos identificamos con la tercera dimensión, es obvio que no solamente esa cultura, sino inclusive los mayas también hablaban de esto. 7 planos astrales, ¿sí? Y depende de la cultura, pero siempre es el 7 predominante. El 7 es predominante. Sí, así es. Lo que son estas criaturas, digámoslo así, como son los duendes, las hadas, ¿en qué plano están ellos? Bueno, el plano de ellos siempre se ha considerado como el segundo plano, ¿sí? Inclusive O sea que están descendentes de nosotros. Por supuesto, no menos. por supuesto, sí, están descendentes, pero no significa que sean menos evolucionados que nosotros. Simplemente cada plano es un rey, ¿sí? Digamos que en el segundo plano, en las dos dimensiones, se podría decir que entre las hadas, los duendes son los reyes de aquel plano. O sea, nosotros no estamos lo suficientemente evolucionados para hacer un salto. Sin embargo, ellos sí lo están. Hay personas que tienen testimonios de que vieron un duende, de que hemos visto un hada. Y en esta experiencia, usted logra captar, ya sea por cámara o sea visualmente, que entra y desaparece. O sea, tiene la capacidad de entrar a la tercera dimensión y asimismo salir. Una capacidad que pocos seres lo tienen. Pero sin embargo, nosotros como seres humanos, hablando de la metafísica, existe lo que es la desdoblación, claro, donde nosotros podemos pasar a la cuarta dimensión o al cuarto plano, donde podemos visualizar por medio del tercer ojo espíritus y otra clase de seres que habitan en aquel lugar. Pero asimismo, al igual que la misma referencia de un duende, un hada, hay que estar suficientemente evolucionado para poder hacer ese salto. El tercer ojo nos referimos prácticamente a la glándula pineal. Sí. Claro que sí, ¿no? Así es. El conocimiento. Sí. ¿Por qué el ser humano en su gran mayoría no ha desarrollado ese tercer ojo? ¿Qué supuestamente, por qué no ha desarrollado? Bueno, la respuesta así nos la da la ciencia. Lamentablemente, en el pasado fuimos manipulados genéticamente. O sea, nosotros estamos marcados por la genética y no permitimos, no tenemos esa facilidad. No significa que no se puede, pero genéticamente es difícil poder romper ese esquema y poder dar ese salto evolutivo. Cosa que hay personas que llevan años en las prácticas, por ejemplo, los monjes Shaolin tienen la capacidad de hasta levitar, según las escrituras y ciertos testigos, ¿no? Nada captado de forma real en una cámara, pero sin embargo sí existe la creencia. Entonces nos limita bastante la genética. Los duendes, las hadas son físicos. Claro. Sí. No son etéreos, son físicos. No son etéreos. Lo que sucede es que cuando hablamos de cuerpos etéreos, hablamos de la manipulación del éter, ¿sí? La manipulación de poder crear y deshacer. Bueno, prácticamente es la materia reconformada por las moléculas que toman la forma, ¿sí? Así como en alguna ocasión. Todo es átomo. Todo es átomo.
¿sí? Todo se basa a las moléculas, ¿sí? Que pueden adoptar cualquier forma. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros no tenemos nada acá, pero si tuviéramos la capacidad de reunir a nuestro antojo y moldear las moléculas, podríamos crear cualquier cosa. Claro, claro. Lo que es, una pregunta, lo que son los espíritus, lo que son los fantasmas, espíritus, almas, ¿en qué dimensión están? Bueno, se habla mucho y entra un poco la parte religiosa, ¿no? Nosotros al dejar este cuerpo pasamos a un siguiente plano, que es el plano espiritual, plano astral o cuarta dimensión. ¿Ya? Se podría decir que ellos están en la cuarta dimensión, pero sin embargo cuando se habla, por ejemplo, de lo que son almas en pena, que tienen algo que los ata a este mundo, ya sea por lo general cosas físicas, ¿no? Hay personas que han tenido de pronto algo bien significativo, que es de bastante valor para ellos, no sé, una prenda de oro, algún objeto, lo dejan enterrado o solo esa persona sabe que está ahí. Al momento de morir, ¿sí? Hay como una especie de película de toda la vida. Entonces ese objeto está presente en varias etapas de su vida, que ha significado bastante para él, ¿sí? Y nadie más sabe que está ahí. Entonces esta persona, por ese apegamiento a lo físico, no le permite dar ese salto a la cuarta dimensión. De lo que hablábamos, la evolución. No estamos evolucionados para eso. Según Elena Blavatsky dice que los muertos están aquí, sus almas están aquí. Es posible. La madre de la teosofía. Pero en otro plano. Sí, en un mismo sitio nosotros podemos estar ocupando varios planos. Primero, segundo, tercer, cuarto, quinto o hasta séptimo. ¿Sí? Pero todos ocupando el mismo lugar, el mismo tiempo. Pero obviamente no nos relacionamos unos con otros por estar en el mismo nombre, ¿no? En el mismo plano, como estar en el mismo edificio, pero en diferentes pisos. Pero estamos en la misma área. ¿Qué otras entidades habitan en otros planos? Bueno, si usted ha escuchado hablar de los orbs, claro ¿sí? Que inclusive se captan bastante en cámaras, se tiene la creencia desde culturas antiguas, desde nuestras propias culturas indígenas, estos orbs son la fuente, la energía de los animalitos. ¿Sí? Por ejemplo, usted va, y a mí me ha tocado verlo, no solamente captarlo en cámara, a un cementerio de roedores, por ejemplo, que es muy común en el campo. Hay lugares donde los roedores van a morir. Entonces, si usted va a este lugar y con una cámara o hasta a simple vista puede ver la cantidad de orbs que se puede encontrar. Estamos hablando de básicamente el alma de los animalitos, de las plantas, que están en un cuarto plano. Y asimismo, el ser humano no es el único, sino que todo ser vivo que es movido por su fuente interna, por su energía interna llamada alma, al momento de dejar este cuerpo trasciende a este plano. Entonces nosotros podemos encontrar en la cuarta dimensión cualquier tipo de seres, no solamente seres humanos, desde animales, plantas, todo que representa un ciclo que regenera la vida. Sí, todo ser vivo necesita de un alma. Hay seres que podrían estar en todas las dimensiones. Deberían ser muy evolucionados para tener esa capacidad, ya serían dioses, para poderse mover en todos los planos a su libre antojo. Ya hablamos de los multiplanos prácticamente. Claro, sí. Hay un hecho interesante que alguna vez yo me pregunté y me costó bastante encontrar la respuesta. Tuve que recurrir a maestros taoístas, a metafísicos. Bueno, tuve que recurrir a muchos maestros para poder encontrar esta respuesta. Normalmente, cuando las personas se desdoblan, sí, no sé si usted ha tenido esa experiencia, ¿no? Desdoblamiento astral. Sí, por lo general, al momento de desdoblarse, o hay personas que fallecen, lo ven con la misma ropa, ya sea que fue enterrado o que está desdoblado. Por ejemplo, una persona se acuesta a dormir, qué sé yo, con una camisetilla y una pantaloneta roja. De pronto está en otro lugar y se desdobla, ¿sí? Extraña a su familia y la gente lo ve, ¿sí? Y lo ve tal y cual como está. O sea, su alma tiene una forma, la misma forma física de su cuerpo, la misma edad, inclusive tiene la capacidad indirecta, pero tiene la capacidad de materializar la ropa con pura energía, ¿sí? De materializar una pantaloneta idéntica a la que tiene su cuerpo, o en el caso de los cadáveres, de las personas que mueren,
materializar de una forma visual la ropa con la que son enterrados. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas, estas almas, tienen la forma exacta del cuerpo en que fue habitado. Pero sin embargo, usted dice, pero no es posible porque obviamente la tela no tiene vida. Entonces, ¿cómo es posible materializarlo? O sea, fuera de esto, y a lo que voy, es que dentro del alma existe otro contenedor. Asimismo como el cuerpo humano tiene un alma que lo maneja, esta alma tiene una fuente única de energía, de energía infinita, que maneja este ser, por decirlo así. Sí. Podríamos hablar de la fuente original universal, quizás. Sí, de la que hablan muchas culturas, de la que dicen al morir regresas otra vez a la fuente principal. Claro. Pero tiene que pasar, inclusive los mayas lo hablan, de pasar los tramos del infierno, los tramos para poder llegar al todo. Sí. Ellos hablan y interpretan de esta manera: muere, pero usted al morir sale idéntico a como lo han enterrado. Si lo enterran con una lanza, su alma sale con una lanza y tiene que pasar unas pruebas. ¿Sí? Al final, ese cuerpo espiritual desaparece para formar una energía, la cual forma parte del todo y la cual le vuelve a dar la vida a la vida. Claro. Sí. Ya que venimos de un feriado de Semana Santa, vamos a poner énfasis en lo que es quién fue Jesucristo. O sea, ¿de dónde proviene Jesucristo? ¿Quién fue María la Virgen? ¿Fue inseminada artificialmente o no lo fue? La resurrección de Jesucristo. Vayamos por parte. ¿Cómo nace Jesucristo? Bueno, fuera de toda la creencia que existe a nivel mundial. Es un tema muy controversial. Sí, y muy extenso. Sí, pero bueno, trataré de resumirlo en base a las investigaciones que hemos realizado. Jesús es alguien de quien se mencionaba en las profecías de Israel desde mucho tiempo atrás y se ha mencionado desde tiempos inmemorables. Se ha mencionado en otras culturas, como el Hijo del Sol, el Hijo de Enki, el Hijo de Ra, ¿sí? De muchas maneras. En nuestras tribus antiguas, como Viracocha, el Hijo de Dios. Entonces, ante estas puestas, estamos hablando de un ser excepcional, ¿sí? Un ser excepcional que tenía que llegar acá, ¿sí? Con un objetivo único para poder liberarnos del pecado, liberarnos de todo lo mundano. O sea, alguien que prácticamente vino a cambiar la humanidad. Ahora, el estado de la concepción es muy interesante, puesto porque prácticamente a María se le aparece un ángel, ¿sí? y queda embarazada. Caemos en lo que habla que una luz quedó embarazada. Okay, hablamos de la tecnología de la luz, ¿sí? Hablamos de un plano, no estamos hablando de cuarto plano, estamos hablando de un plano mucho más elevado. ¿Sí? Quinto, un sexto puede ser. Quinto, sexto, o tal vez séptimo directamente de la fuente. Sí, porque era un ser excepcional, o sea, podría mover la realidad a su antojo. Caminar sobre las aguas, multiplicar el pan, o sea, mover el átomo, mover la materia a libre albedrío, con el permiso del de arriba. Puede ser hasta un ser ultraterrestre, que son muy avanzados. Muy avanzado, así es. O sea, alguien que llegó para podernos ayudar a dar ese salto evolutivo, ¿ya? Pero directamente de la fuente, ¿sí? Intervino María y se intervino todas las circunstancias para que este fenómeno tan extraordinario sucediera. Entonces, hablamos de un ser prácticamente inseminado, ¿ya? Y preparado. Inclusive últimas investigaciones en textos antiguos encontrados, en papiros encontrados justamente en este 2019 y que han sido traducidos, hablaban de Jesús, que era un ser tan excepcional que él tenía la capacidad no solamente de moldear la materia, sino que se referían a Jesús como alguien que cambiaba de forma. A veces era blanco, a veces era amarillo, a veces se presentaba como un ser de barba, a veces se presentaba como un joven, muy joven, y siempre todas sus descripciones eran de esa manera, porque al momento de que Judas lo traiciona, ¿cómo sabía que era él? O sea, si tenía un solo rasgo, ¿no? Por su forma cambiante, él le dice a los rabis, no, yo con un beso sabrás quién es.
Obviamente porque nadie lo podía reconocer entre la multitud, por su forma cambiante. O sea, tenía la capacidad de mover. Físicamente quizá lo vimos como terrestre. Claro. Pero las circunstancias que envuelven a Jesucristo lo hace ver como un ser muy evolucionado. Definitivamente que así es. Por supuesto. Un extraterrestre o ultraterrestre. Ultraterrestre, sí, algo de un nivel muy superior. Sí, que muchos seres humanos se han acercado, pero no han estado a nivel de él, porque los que se han acercado, como Mahoma, como Buda, sí, se acercaron bastante, pero no fueron concebidos como él, claro. Ni mucho menos haber vencido la muerte. O sea, es un ser extraordinario, es un ser que ha trascendido todas las barreras. Yo le hago una comparativa, ¿no, Roberto? Jesucristo nunca habló de Yahvé Jehová, nunca, solamente decía mi Padre. Mi Padre. Jesucristo, al criterio personal, no sé qué usted piense, era diferente a Yahvé Jehová. Yahvé Jehová pedía sacrificios, Jesucristo nunca. Claro. Yahvé Jehová decía, si te pegan a la mejilla derecha, da a la izquierda. Jesucristo no. Jesucristo no vino a implantar ninguna religión. Yahvé Jehová fue más vengativo. ¿Cómo lo ve usted así? Por supuesto, es que desde el mismo nombre, o sea, hay un detalle, ¿no? A lo largo de la historia existieron diferentes dioses, ¿ok? Yo les llamo los antiguos astronautas, ¿sí? Que llegaron acá con otro propósito. Bien, ahora, Jehová no es más que un Anunnaki, ¿sí? Dios de la guerra, porque el nombre está claro. Hablamos de Enki ya. Sí, pero hablamos de Enki o más bien Enlil. Sí. Perdón, Enlil, Sí. Ya sí, me confundí. Enlil, sí. O sea, la cuestión es la siguiente. El nombre está claro, Jehová, el Dios de los ejércitos. O sea, un Dios de amor no tiene por qué tener un ejército, ni mandar a los hijos de Israel. Sí, tú ve allá aquella tribu, mátalos, toma a sus mujeres, mata a todos los descendientes, hace todo porque esa tierra es tuya. O sea, un Dios de amor no puede hacer eso. Por eso las personas dicen, no, Jehová, Padre Jesucristo. O sea, hay mucha desinformación. O sea, inclusive la Biblia prácticamente está incompleta. Pero si analizamos las partes incompletas y completamos con otras escrituras, como el Corán mismo, que es la versión más completa del Antiguo Testamento, podremos unir y encajar ciertas partes donde prácticamente Jehová primero se identificaba como alguien que andaba en una nave, ¿sí? En carrozas de fuego, ¿no? Y aparte de eso, él era, como usted dice, amante a la guerra, Dios de los ejércitos. Sacrificio, pedía cada momento sacrificio. Por supuesto. Jesucristo nunca pidió un sacrificio. Por supuesto. Era diferente. Jesucristo o no tuvo nada que ver con Yahvé Jehová o fue manipulado. Ya esa información creo que ha sido manipulada en el tiempo actual. Sí, prácticamente en la era moderna se ha manipulado todo a favor de ciertas religiones, ¿sí? Para hacerlo ver como un único Dios, bueno, y desinformar inclusive a las personas, ¿no? Y creer en un solo todo, por decirlo así. ¿Ya? Pero Jesús es muy aparte, es muy aparte, ¿sí? En la Biblia mencionan diferentes tipos de dioses. Jehová es el más popular. Es el más popular porque prácticamente como Dios de los ejércitos fue el que más guerra hizo. Claro, sí. Fue el que más pueblos destruyó y más pueblos hizo conquistar de su tribu. ¿Por qué Israel sigue en guerra? El Antiguo Testamento está lleno de sangre, sacrificios, dolor, por guerra. Supuesto, y hasta el día de hoy. Se siguen peleando. Y en el mismo nombre de este Dios. ¿Sí? La supuesta Tierra Santa de Israel. ¿Sí? Y viven peleándose. Viven peleando. O sea, es que no han parado. No han parado. No han parado. O sea, ha sido una guerra eterna. ¿Y sabe por qué sucede esto, Roberto? Porque lastimosamente, pues, la gente a veces se deja arrastrar por las emociones o por lo que le dice el vecino, el padre o el abuelo. Y a veces el ser humano no se para a pensar. Pero si se parara a pensar, tuviera más o menos la figura definida de lo que ha sido el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Claro, por supuesto. Sí, o sea, ahorita no hay pretexto para que las personas no puedan estar un poquito más informadas. O sea, el Internet es una herramienta que abre las puertas del conocimiento. Y alguien que a la final quiere seguir errado, pensando en lo mismo, no podemos cambiar su forma de ver las cosas.
Pero sin embargo, sí podemos usar la lógica. O sea, ¿cómo es posible que un Dios que ha matado y ha conquistado tantos pueblos por miles de años, de repente coja y manda a su hijo a morir, ¿sí? Para perdonar de los pecados? ¿Perdonar los pecados de quién? Claro. Si los asesinos son ellos, no nosotros. O sea, Claro, sí, fue distorsionado. Fue prácticamente la élite de aquel entonces quienes mandan a matar a Jesús. ¿Sí? Y todo es manipulado como un sacrificio. Obviamente se sacrificó para demostrar algo importante, el mensaje de amor, ¿sí? Y el Dios de amor, que prácticamente lo mencionan en las escrituras, que el Dios de amor prácticamente era Enki, y el Dios de guerra, el Dios de los ejércitos, era Enlil. O sea, hay muchas culturas. Ya nos remontamos a los sumerios. Claro. Los Anunnaki. Sí. Desde las culturas japonesas, o sea, en todas partes. Y las culturas nuestras, bueno, las más cercanas, que en este caso son los incas, tienen también su propia versión. Pero lo interesante es que cronológicamente todos coinciden en lo mismo. Partiendo desde el diluvio universal, ¿sí? Los acontecimientos se fueron dando. En Perú, los incas esperaban a Jesús, ¿sí? Esperaban a Viracocha, el Hijo de Dios, el Hijo de Amor. El iluminado, hijo del sol. Entonces, o sea, era algo que ya estaba en las tablas, ya estaba predicho para que viniera acá. ¿Jesucristo resucitó? ¿Qué nos puede decir de la resurrección de Jesucristo? Yo le podría decir o llamarle una transmutación. Transmutación. Sí. Obviamente, si una persona muere, tiene un tiempo todavía que el cerebro sigue en vida, ya muerto. Entonces, una persona con tales capacidades como Jesús, ya fuera de la investigación, lo que le estoy diciendo es algo que más bien creo yo, claro, es que al momento de que él muere, utiliza su capacidad de mover la materia, la capacidad del éter, para poder transmutar su cuerpo. ¿Sí? De pronto fue herido en un costado, ¿sí? Fue deshidratado, fue quebrantado, ¿sí? Y de pronto su poder mental hizo una reprogramación para que a los tres días prácticamente se reconstruya todo totalmente. Por eso fue que los apóstoles no lo reconocieron y tuvieron que ver las marcas en la mano para darse cuenta que era él. Jesucristo y María Magdalena. Se ha comprobado, y hay investigaciones, que María Magdalena ha sido injuriada. Nunca fue prostituta. ¿Tuvo algo que ver Jesucristo con María Magdalena? Bueno, es que en la Biblia mencionan 3 María Magdalena. También, y hay mucha confusión, y volvemos al mismo tema. O sea, en la Biblia no nos dan todo. Yo he tenido la oportunidad de leer la Biblia 6 veces, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, con un punto de vista bastante objetivo, en diferentes etapas de mi vida. Y es cierto, o sea, no hay un punto claro. ¿Quién fue María Magdalena? Porque el nombre más popular en la tribu de Israel es María. Es el nombre más popular y prácticamente a todas las mujeres les ponían María. Ya, viene María Isabel, María Magdalena, María Esther. O sea, todos tienen un nombre en común. Ya, pero María Magdalena había 3 clases. Había la prostituta, había alguien que estaba con Jesús y había una amiga cercana a Jesús. Entonces vienen y le dicen, no, María Magdalena estuvo con Jesús, luego vino María Magdalena y pero o sea, ¿de cuál María Magdalena estamos hablando? Claro. ¿Sí? Hay desinformación. Ya, ahora, del hecho de que Jesús haya tenido algo o no con alguna de las María Magdalenas, sea la prostituta, sea la amiga, sea quien estaba con él sirviendo, o sea, estamos hablando de un ser humano. Claro, estamos hablando de amor. Claro. Sí, o sea, no me caería de sorpresa. ¿Qué de malo hay en eso? Por supuesto, yo no veo nada de malo. ¿Sí? Y sea cual sea el origen, si sea prostituta o sea la amiga o la sirvienta, o sea, yo no le veo nada de malo. ¿Sí? Es que es algo normal. ¿Sí? El ser humano está para eso, ¿sí? Para buscar su pareja. Inclusive, irónicamente, si usamos la Biblia mismo, en el Génesis mencionan que Dios mismo menciona que no es bueno que el ser humano
esté solo. Así es. O sea, pero si Dios mismo lo está mencionando, Claro. ¿qué tiene que el hijo, para qué no hacer caso de...? Es que lastimosamente la religión católica cristiana generalmente pues lo ves como malo, lo ves como algo perverso, algo negativo. Y Claro, no, es que no todo... es así, es algo natural, algo hermoso, es amor. Claro, todo es manipulado, o sea, todo es manipulado a su propia conveniencia. ¿Sí? Lamentablemente es así, o sea, no digo una religión en particular, pero las religiones, todo lo han movido igual que la política, a su favor. ¿Sí? Omitiendo unas cosas, dejando otras, a ver, esto me conviene, esto no, y todo lo mueven a su favor para crear adeptos. Y los adeptos, bueno, ya vienen las ofrendas, viene todo, pues, ¿no? La fuente económica de las iglesias. Jesucristo tuvo más hermanos, hay esa posibilidad de que haya tenido más hermanos. Bueno. Porque como toda, o sea, la Virgen María, como toda mujer virgen hasta cierto punto, Sí. pero yo tampoco no le veo nada de malo que haya tenido intimidad con José y Jesucristo, por ende, pues, haya tenido más hermanos. Por supuesto. Es natural. Es natural, así es. María, o sea... Existe la posibilidad de claro, que haya tenido hermanos Jesucristo. Es que realmente los tuvo. Verá, hay un pasaje en la Biblia donde María, la madre de Jesús, se acerca y la aglomeración de las personas no la dejaban llegar hasta donde estaba su hijo. Entonces les manda a decir con los apóstoles que ahí estaba la madre con sus hermanos, o sea, los hijos de ella después de Jesús, los hijos de María después de Jesús. Y Jesús, lo cual respondió, de cierto os digo que mi madre y mis hermanos están aquí. O sea, refiriéndose a todas las personas presentes. Pero si analizamos ese punto de vista, como usted lo acaba de decir, María básicamente, después de tener a Jesús, siguió su vida normal con José. Obviamente, como era la esposa, tenían que tener intimidad y producto de eso, los hermanos de Jesús. Se dice también que María Magdalena fue la que vio a Jesucristo resucitar al tercer día. La iluminación, que vio la tumba llena de luz, ¿ya? Y un ángel le dijo que básicamente Jesús ya no se encontraba ahí entre los muertos, sino que lo buscara entre los vivos. Entonces ella fue testigo de muchas cosas, o sea, no solamente fue un ser de luz, ¿no? Volvemos a recaer en la tecnología de la luz, o sea, vio a un ser que seguramente tuvo que haber sido de otro plano, mucho más elevado, que acompañaron a Jesús en su reconstrucción. Sí, para esto ya Jesús ya había salido y María Magdalena lo que vio es que no se podía explicar de otra manera, ¿no? No va a decir, vi un ser iluminado de otra dimensión que me dijo esto, ¿no? Vi un ángel por la luz que irradia. Jesucristo, para su criterio, ha sido el máximo ser que ha habitado el planeta Tierra en cuanto a amor, paz. Por supuesto, indiscutiblemente, indiscutiblemente. Él llegó acá a cambiar prácticamente al ser humano. Si él no hubiera llegado acá, el ser humano seguiría en guerra, bueno, más de lo que actualmente existe, pero es que en la antigüedad era una matanza descomunal. O sea, prácticamente las personas no eran seres humanos, por decirlo, hablando de los derechos humanos, eran animales, eran bestias. O sea, si a mí me gustaba esa mujer, venía y lo mataba al marido y la tomaba por esposa. O sea, qué salvajismo. ¿Sí? Prácticamente Jesús fue alguien que revolucionó. Y no solamente de forma física, de forma también etérea, multidimensional, porque también combatió a los arcontes, aquellos parásitos que se alimentan de nosotros, de nuestras energías. Por supuesto. Ahí estamos. Los arcontes los combatió Jesucristo. Los arcontes los podemos ver prácticamente en los textos bíblicos que no están en la Biblia, ¿no? Los arcontes sí es un tema bien profundo, seguramente... Lo podemos tratar en otro... Por supuesto, es un tema bien pesado, pero sin embargo en los testamentos apócrifos se menciona. Inclusive en el testamento de Judas también. Ellos eran seres de otro plano, seguramente de la cuarta dimensión, como usted dice, que se alimenta de energía, o sea, algo pesado, totalmente pesado.
De pronto las personas dicen, chuta, el diablo está por aquí, o el azufre. No es que exactamente es el diablo, sino que es un ser negativo. Que absorbe la energía que emite nuestro cuerpo. Obviamente el miedo eriza la piel, ¿ya? Y esto provoca cierta energía que para ellos es algo... Es un alimento, un néctar. Sí. Y le digo algo, algún dato interesante que lo aprendí en la metafísica. Cuando existen esos partidos de fútbol en los estadios, donde llegan a la final... Ya sea lo que va usted. Sí, y están esos equipos, ¿sí? Esos equipos, está de pronto los equipos favoritos, ¿sí? No voy a dar nombres, pero usted ya sabe a los que me refiero. Están los dos equipos ahí, es la final, es la copa, estadio lleno, la gente grita, la euforia. Entonces, estos seres, justamente, el estadio toda la vida ha sido la fuente principal de su alimentación. Se alimentan de eso. Se alimentan. De esa efusividad, de ese fanatismo. Como cuando hay un concierto, sobre todo de rock. Por supuesto. La euforia. Es la euforia, es la euforia. Desde antes de haber el fútbol, inclusive habían en los estadios romanos las peleas con los leones, entre gladiadores. Entonces la euforia de la gente. Por eso hay que buscar un equilibrio en la vida. El equilibrio. Claro, sí. Bueno, saludamos también a nuestros amables televidentes, Gonzalo Gines, Ramón García, Estefanía Roldán, también al señor licenciado David Lor, y saludos para la amiga cómica, la cometóloga Jenny Chavarría. Ella atiende la García Moreno entre la escuela y Francisco de P. Moreira. Saludos a la amiga cómica Jenny Chavarría. Entonces, mi estimado Roberto, es un gusto, un privilegio tenerlo, pues, haberlo tenido aquí en el programa Misterioso Universo. Esperemos que... Bueno, esta es la segunda vez que viene, que no sea la última. Podemos profundizar en el tema de los arcontes. Claro, un tema de bastante peso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, buenas noches. ¿Y en la parte final? Y en la parte final. Bueno, como le digo, sí sería interesante poder tratar de más estos temas y concientizar a las personas y que sepan un poquito más sobre estos temas de este universo, de este misterioso universo. Muchísimas gracias, amigos y amigas cósmicas. Que la fuente original universal esté con todos ustedes. Muchas gracias. Y el próximo lunes estaremos en Misterioso Universo. Muchas gracias.